Hola amigos, Educamedia presenta 4 puntos críticos de la selección de personal. Volver al futuro. Esta es la clase 9 de la serie de recursos humanos, auspiciado por Pymes Visión, tu mejor opción para hacerte ver. Hoy vamos a tratar el tema de selección del personal, sobre todo el por qué decimos volver al futuro. Si realizamos una auditoría de todo el proceso de selección de personal tratado por muchos autores, desde Chavenato a Robbins, podemos encontrar que todo el proceso es igual. Sin embargo, hemos hallado en la práctica constante de la selección de personal 4 aspectos fundamentales o puntos críticos que llamamos. Y estos 4 puntos críticos los vamos a ir descubriendo a medida que avancemos en el proceso de selección de personal. Pero lo importante es empezar con los conceptos muy claros que la psicología ha aplicado al campo de la educación y la pedagogía, y es encontrar a la persona sus saberes, es decir, su acto cognitivo que proviene de su formación académica, de la universidad que proviene, etc. Luego el hacer, el saber hacer, no solamente los conocimientos, sino también aplicarlos al mundo laboral, de acuerdo al puesto que se solicita. El tercer punto es convivir, saber no solamente ser líder del grupo, sino subordinarse al grupo. Es muy importante para ser líder, pero uno de los factores más importantes es saberse subordinar al liderazgo en que en este momento está manejando el área, la empresa, etc. Y por último, el cuarto concepto básico de la pedagogía aplicada a los recursos humanos es ser. El ser sencillamente es la sumatoria del saber, del hacer y del saber convivir con las demás personas. En las 4 fases de la selección de personal, desde la atracción a la preselección, la selección y la decisión final. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos buscando un recurso humano para cubrir un puesto específico. La atracción empieza con la vacante, es decir, con que hay un puesto de trabajo que no está ocupado. Este tiene que ser aprobado por una solicitud, ya que el puesto tiene que tener el respaldo del sueldo y salario, así como todos los beneficios que obtiene ese puesto. Y aquí encontramos el primer punto crítico, en la descripción del puesto, que muchas veces es un manual que ya está preestablecido, prescrito, y lo que hace el profesional de recursos humanos es elaborar un pequeño resumen, un perfil del puesto. Es muy importante que la elaboración de este perfil sea con el jefe inmediato, es decir, tomando en cuenta la descripción del puesto, trabajar el perfil, es decir, el resumen, con la persona que puede agregar ciertos factores como experiencia, como resultados, etcétera, que no están necesariamente vinculados o desarrollados en la descripción de puestos. Esto actualiza de alguna forma el manual y también asegura que nosotros convoquemos a la persona adecuada. Luego viene la decisión de si se hace un reclutamiento interno, es decir, si se promueve una persona, o en todo caso tenemos que buscarlo fuera de la empresa. Aquí pasamos al segundo paso, la preselección. ¿Qué es la preselección? La preselección busca fuentes de reclutamiento. ¿Cuál es una fuente de reclutamiento? Podemos empezar desde colocar un aviso en un diario de circulación nacional, parte también de colocar un aviso en las principales redes sociales, parte de ponerlo en LinkedIn, por ejemplo, o vamos a hacer un núcleo cerrado, o en todo caso delegar a otra empresa, llámese consultora, para que haga el proceso de selección. De ese proceso de selección a la convocatoria llegan los currículos, entonces se hace un análisis curricular y para eso se elabora un informe sustentatorio. Aquí se denomina el informe sustentatorio, es decir, de todos los currículos que se han recibido, por lo menos deben haber 10 candidatos preseleccionados, porque de esos 10 candidatos se va a invertir en el proceso de selección. No necesariamente tenemos un departamento con un psicólogo haciendo los exámenes todos los días y constantemente, no, sino que tiene que estar sustentado estas 10 personas y por supuesto presupuestado. Este es el segundo punto crítico que quiero remarcar. Cuando se seleccionan 10 candidatos preseleccionados para que pasen a prueba, hay que exigir otros 10 que han sido descartados. Esto, de una u otra forma, asegura que la selección de estos 10 ha sido uniforme. Por ejemplo, ver los currículum que han sido descartados, que pueden ser en su mayoría
digamos, falta de formación, otros es no ha estado en los últimos tiempos desarrollando la actividad que nosotros queremos, pero en fin, hay que saber sustentar las 10 personas que quedaron fuera versus las 10 personas que vamos a proceder a la selección. Ese es el segundo punto crítico. Y aquí vamos al proceso de selección. La recepción de los candidatos, es decir, invitarlos a la empresa y hacer una entrevista de verificación. ¿Para qué consiste esta entrevista de verificación? Para ver si los datos son correctos, a veces para ver si la fotografía que está en el currículum es actualizada, es decir, tener un primer contacto con el candidato, y eso es, digamos, una verificación de los datos que está consignando en su currículum vitae, y hacer las 3 preguntas básicas, ¿no? ¿Qué le gustó de su trabajo anterior? ¿Qué no le gustó? ¿Y qué opina de su jefe? Esas 3 preguntas son extremadamente básicas para saber cuál es su comportamiento, es decir, lo que le gusta, lo que no le gusta y cuál es su opinión de su trabajo anterior. Evaluación. Ahí viene ya el proceso propiamente dicho, que no lo debe hacer recursos humanos, sino que deben hacerlos personas que están vinculadas a la pedagogía en sí y a la evaluación en sí, llámese psicólogos, ¿no? Ahí se prueban los conocimientos, pruebas psicológicas, pruebas médicas, pruebas toxicológicas. Esto es muy importante hoy, para derivar desde el uso de drogas sociales, que viene a ser el tabaco, viene a ser el alcohol, a drogas psicotrópicas, ¿no? Que son la cocaína, la pasta básica de cocaína y por supuesto la marihuana. Y otros tóxicos ya superiores, ¿no? Que incluso están medicados, ¿no? Hay personas que usan litio, hay personas que usan, estimulantes para mantenerse en forma, etcétera, que están previamente medicados por psiquiatras, etcétera, y hay que ver si realmente depende de algún tipo de drogas en esos 3 niveles. Y luego la verificación de las referencias. Vamos a la decisión, que es la última parte, que es la entrevista de finalista. ¿Qué es la entrevista de finalista? Aquí elaboramos lo que se llama la terna. La terna, 3 personas, las más óptimas, las más capacitadas, de acuerdo a la selección de personal y viendo los puntajes que se han obtenido. Aquí viene ya, digamos, la apreciación personal del jefe inmediato. Una vez que el jefe inmediato elige cuál es la persona con la que desea o piensa que sería mejor trabajar, empiezan las negociaciones. Ojo, nunca hablar de sueldos y salarios, compensaciones antes de todo el proceso, ¿eh? El proceso viene en la negociación. Luego viene la comunicación. Si el trabajador ha sido seleccionado, se le comunica qué día, qué hora y con quién tiene que entrevistarse para el ingreso a la organización. Luego viene el proceso de admisión, la documentación necesaria, si tiene hijos, las partidas de nacimiento de sus hijos y todos los aspectos administrativos para que entre al Big Data de la organización. Y luego el proceso de inducción y bienvenida. Entonces ya hemos identificado 3 aspectos fundamentales. Ahora, ¿por qué decimos volver al futuro en el proceso de selección de personal? Y es que aquí, en el punto crítico número 4, que es el final, cuando hablamos de descripción de puesto, estamos hablando de un personaje ideal ocupando el puesto que nosotros estamos solicitando. Y entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una idealización de ese puesto? Que a veces no lo calzamos. A veces solamente nos fijamos en las competencias, ¿no? Confianza en sí mismo, resolución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, análisis de riesgo, capacidad de adaptación, toma de decisiones, creatividad. Pero lo que no podemos nosotros avisorar es cuáles son sus parámetros de evaluación de personal, es decir, cómo podemos ver a ese candidato que llega por primera vez, que no lo conocemos, que estamos en proceso de evaluación, cómo será dentro de un año, cuando le toque su primera evaluación de personal. ¿Por qué? Porque partimos en primer lugar de lo que se llama la descripción ideal y el perfil de puesto ideal. Buscamos un ocupante ideal, pero lo importante es ver los parámetros de evaluación, es decir, cuáles son los criterios con los cuales vamos a consolidar que nuestro proceso de selección ha sido el adecuado. Por ejemplo, hay que considerar el análisis de contrapartes de las competencias. A veces demasiada confianza en sí mismo no conviene, requieren la consulta previa. No se puede, un trabajador no puede, por ejemplo, emitir un comunicado, un supervisor ante una autoridad administrativa
de trabajo, o a un alcalde, por ejemplo, cuando se está en un asentamiento minero. Por más que se represente una empresa, no es demasiada confianza que un trabajador emita una carta de ese tipo. La resolución de problemas. A veces muchos trabajadores o muchos jefes tienen en sí el concepto de resolución de problemas, pero lo hacen inconsultamente. Si sale bien, bueno, nadie dirá nada, pero si sale mal, todo el mundo estará detrás de él. El trabajo en equipo. Esto es una competencia muy importante, pero ¿cuál es el concepto de la contraparte? De repente se requiere creatividad, se requiere compromisos, etcétera. A veces el grupo presiona tanto al individuo que termina contaminándolo. Liderazgo, este es muy importante, una competencia bastante sobrevalorada en nuestro medio, pero que no analizan la contraparte. ¿Cuál es la otra contraparte? Que para ser líder hay que saber subordinarse. No es la cuestión de que el jefe me ordena, bueno, tengo que hacerlo porque mi jefe, bueno, se le ha dado por, o él cree que está bien, así que tengo que hacerlo. O sea, el liderazgo también adquiere un compromiso de subordinación al líder inmediato. Análisis de riesgos. Hay muchas personas que analizan mucho los riesgos como algún parámetro que hace, ¿no? La persona que piensa mucho generalmente no hace nada. Y hay otros que son administradores activos, ¿no? Que generalmente hacen y rara vez piensan. Entonces, en el análisis de riesgo hay que tener esas dos consideraciones. Igualmente la capacidad de adaptación. Hay personas que pueden tener el físico correcto, la edad correcta. Siendo limeños, lo mandamos a Lima y tenemos todo lo físicamente aprobado, y sin embargo en una semana ya tiene problemas de altura, o tiene problemas de depresión de repente, o extraña a sus hijos, extraña a su familia. Y eso no lo hemos podido prever en el proceso de selección. En toma de decisiones también. Cuando una persona que nosotros colocamos en una empresa, hay que evaluar esa competencia de toma de decisiones si tiene algún método científico, o si no se deja llevar solo por su experiencia. Y creatividad. En muchas organizaciones se espera la creatividad después de que hayas aprendido, no antes. Hay muchos jóvenes que entran a trabajar y automáticamente comienzan a criticar los procesos. Por ejemplo, las máquinas son antiguas, yo he trabajado con otras máquinas más modernas, etcétera. Entonces viene el proceso de descorazonamiento. Entonces, cuando nosotros ponemos esta parte de competencias, hay que considerar algo muy importante, que es el análisis de las contrapartes. Es decir, si nosotros estamos preparados para satisfacer esas propias competencias. Entonces, la selección, visto de ese modo, estos 4 puntos críticos. 1. La descripción del puesto vinculado con la evaluación futura. 2. Tener 10 candidatos aprobados y 10 candidatos desaprobados, y por qué, previo al proceso de selección. Hacer un análisis de contraparte de las competencias y siempre mantener bien informado en el proceso de la entrevista con el jefe inmediato. Estos 4 aspectos fundamentales van a resolver el proceso propiamente dicho de selección de personal. Si no podemos volver al futuro y ver cómo se desenvolverá más o menos ese candidato que por primera vez pisa nuestra empresa, por más competencias que le agregamos, debemos de asegurarle que tendrá éxito en la organización. Igualmente, no cometer los errores de dejarnos llevar solamente por los aspectos técnicos, es decir, por el propio proceso de selección de personal, de conocimientos psicológicos, médicos, etc. A veces fallan porque el ser humano es así. Entonces, saber, es decir, competencias técnicas, hacer experiencias para el puesto, convivir, ser líder y también subordinarse, eso constituye el ser del perfil de puestos. Volver al futuro es mirarlo de aquí a 10 años y si realmente podrá desarrollarse dentro de nuestra organización. Soy el licenciado Carlos Iguas y esto es Educa Media. Hoy tratamos el tema 4 puntos críticos en la selección de personal. Volver al futuro. Muchas gracias.